En una de las tierras más hostiles del planeta, un pueblo muy antiguo de gentes llamadas israelitas creó un ejército y desarrolló un imperio. Sus ancestrales hazañas militares están descritas en uno de los textos religiosos más famosos de la historia, el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero leyendo entre líneas, los antiguos historiadores militares son capaces de descifrar los secretos de los soldados bíblicos, examinando las armas, las estrategias y sus comandantes, incluyendo algunos guerreros inesperados como Abraham, Moisés y Débora. En ninguna otra historia militar de esa época hay tantas maniobras tácticas tan diferentes y sofisticadas que son el objeto de este estudio de la historia militar israelita. Desde un punto de vista histórico y especialmente militar, la Biblia puede servir como un manual de guerra. La sangre corría a menudo libremente, más que el agua bendita, en los días del Antiguo Testamento. Los secretos militares de la Biblia aún estaban por revelar hasta hoy. Batallas de la Biblia, capítulo 2. Josué y su ejército israelita habían abierto los muros de Jericó. Ahora comenzaría la matanza. Una prueba más de la profesionalidad del ejército israelita es que mataban obedientemente cuando Josué sometía a una ciudad bajo harén, lo cual no está bien, ¿verdad? Lo que hacía, según las escrituras, es que se introducía en la ciudad y no dejaba vivo nada que respirase. Literalmente nada. Mataba a cada ser humano, mataba a cada bebé, mataba a cada vaca, mataba a cada burro, mataba a cada mula y a cada caballo. Para que un ejército haga eso, tiene que ser muy disciplinado. Exterminaban con su espada todo lo que había en una ciudad, hombres y mujeres, niños y ancianos. La violencia que se describe en la Biblia se da de hecho en muchos otros textos históricos. El asesinato de niños, el exterminio de poblaciones enteras, la segregación de gente, todo eso ocurría en otras culturas de la época. Y bien, ¿cómo puede uno conciliar eso con la idea de que alguna gente utilice la Biblia como guía de su vida? Uno podría admitir que la historia está equivocada, cosa que yo no creo, o que Dios es una criatura salvaje. Con todo, las enseñanzas de la Biblia están realmente llenas de la violencia suficiente como para que surja la pregunta, ¿qué clase de Dios, si es que hay uno, puede permitir eso? Los israelitas incendiaron Jericó completamente. Después de esta primera victoria, la Biblia dice que se retiraron a su base de operaciones en Gilgal. Al regresar, los guerreros que habían derramado sangre eran obligados a permanecer a las afueras del campamento para hacerse una limpieza. Aquel que tocase el cadáver de cualquier humano estaría impuro durante 7 días. Debería hacerse una limpieza al tercer día y al séptimo día, y después estaría limpio. Pero estos 7 días podrían ser no solo para una limpieza física, podía ser también para una limpieza espiritual. Lo que sabemos sobre la psicología de una matanza es que lo que conduce a un ser humano a un colapso psiquiátrico no es el miedo a ser asesinado, es el hecho de matar. Matar a otro ser humano tiene un enorme impacto traumático. Así que utilizando este análisis podemos concluir acertadamente que los soldados de los antiguos ejércitos tenían en muchas ocasiones colapsos psiquiátricos. Surgían problemas psiquiátricos a cada momento. ¿Por qué? Porque asesinaban y lo hacían de forma muy cercana y personal, y de eso no hay ninguna duda. No era como apretar un gatillo. Ellos sabían que mataban. Es el terrible coste de una guerra.
Después de Jericó, los soldados no tuvieron mucho descanso para recuperarse, porque el próximo paso hacia la conquista de Canaán estaba cerca. Josué quería encontrar un paso en las montañas. Cruzando por el medio de Canaán hay una cadena montañosa. A causa de este obstáculo natural, las líneas de avance más fáciles para cualquier fuerza militar eran a través de los valles. Pero las fuerzas de Josué eran principalmente de infantería ligera y no tenían carros. Luchaban sobre todo con espadas en forma de hoz y lanzas, y normalmente llevaban una armadura de cuero. Intentar conquistar Canaán cruzando los valles podría ser desastroso para los israelitas, porque los carros de los cananitas podrían derrotarlos fácilmente. Así que Josué intentó tomar el control de las montañas para atacar la zona desde un terreno elevado. La invasión de Josué empezó en la batalla de Ai. Allí destruyó a un pueblo llamado los Betelitas. Entonces Josué incendió Ai y la sumió en la desolación aquel día. El rey de Ai fue atado a un poste hasta el anochecer. Los efectos psicológicos de la derrota de Ai resonaron a través de todo el territorio. Quiero decir que si los cananitas no hubiesen estado asustados antes, definitivamente lo estarían ahora. Pero esto tuvo una consecuencia inesperada. Las ciudades-estado cananitas comenzaron a reunirse, a formar un frente unido contra los israelitas. La Biblia dice que entonces Josué pactó una alianza militar con los cananitas que vivían en la ciudad de Gibeón. Gibeón está situada en un cruce clave, en el centro de la cadena montañosa de Canaán. Era un objetivo estratégico, y los cananitas harían todo lo que estuviese en su mano para evitar que Josué lo controlase. Firmó un tratado con la ciudad de Gibeón. Esto fue lo que provocó la formación de una coalición cananita rival, y muy poco tiempo después se encontraron en una batalla, en una de las batallas más famosas de la Biblia, la batalla del Valle de Ailón. 5 reyes del sur de Canaán se unieron y atacaron a los nuevos aliados de Josué en Gibeón. Cuando Josué se enteró del ataque, reunió inmediatamente sus tropas. Trasladó sus tropas desde Gilgal, que está a unos 40 kilómetros de distancia, y las llevó a través de la noche en una difícil escalada de unos 1000 metros hacia el este, por la cordillera montañosa de Jerusalén, para situarse cerca de la ciudad de Gibeón antes de que saliera el sol. Gibeón está en un pequeño alto del valle. Las tropas de coalición cananitas estaban acampadas en el valle. Josué situó su ejército sobre las colinas al este del campamento cananita. Parecía haber escogido esta posición a propósito, porque pronto se le uniría otro aliado, el sol. Josué espera a que salga el sol, obviamente por el este. Brillaba directamente sobre los ojos de los cananitas. Esto le proporcionó una importante ventaja, porque él iba a atacar montaña abajo. Si levantaban los ojos para ver lo que estaba sucediendo, estarían mirando directamente al sol. Y bajando a gritos por las montañas venía el ejército de Josué, arrasando el campamento de un ejército medio adormecido, de un ejército poco preparado, el mal alimentado ejército de los cananitas, cogiéndolos completamente por sorpresa, destruyendo su moral y forzándolos a una huida inmediata. Los israelitas persiguieron a los cananitas desde la ciudad de Gibeón hasta el valle de Ailón. Josué los cogió por sorpresa, marchando toda la noche desde Gilgal. El Señor les infundió el pánico ante Israel. Finalmente, Josué ejecutó a los 5 reyes cananitas. Es una de las grandes victorias de Josué en la Biblia y, sin duda, una de las campañas que han estudiado durante muchos muchos todos los ejércitos del mundo. Porque lo que tenemos es al ejército israelita caminando casi 60 kilómetros en 48 horas, 2/3 del tiempo bajo condiciones de combate. Es una hazaña militar que los comandantes de hoy en día encontrarían muy difícil de lograr por ellos mismos. Con esta victoria, Josué ganaba el control de las partes sur y central de la cadena montañosa.
La Biblia afirma que Josué continuó su ataque sobre el resto del país y finalmente derrotó 31 ciudades-estado cananitas. Pero antes de que Josué pudiera conquistar el territorio entero de Canaán, murió a edad avanzada. La batalla por la tierra prometida, sin embargo, continuaba. El siguiente héroe de la Biblia está a punto de surgir y de librar una histórica batalla contra los habitantes del desierto. Su nombre es Gedeón. Según la idea de Josué, algo tan sencillo como el sol podía significar la diferencia entre la victoria o la derrota. El antiguo estratega militar chino Sun Tzu aconsejaba atacar con el sol detrás del ejército propio. En la Primera Guerra Mundial, los pilotos de combate aliados tenían un dicho para recordar la importancia que el sol podía tener en una batalla: cuidado con el teutón bajo el sol. Son tiempos oscuros para los antiguos israelitas. Estamos en torno al año 1100 a.C. Los hebreos no tienen líder y a menudo son victimizados. La Biblia llama a este tumultuoso periodo el de los jueces. El período de los jueces se parece al del salvaje oeste. Es un tiempo sin ley, donde las disputas locales son libradas por héroes locales. Los israelitas viven realmente al capricho de otras gentes. No han logrado librarse de los cananitas. Los cananitas todavía están ahí, al igual que otros invasores extranjeros. Del exterior del desierto de Arabia llegó una tribu de fieros guerreros nómadas llamados los madionitas. La Biblia dice que durante 7 años causaron estragos entre los israelitas. Como respuesta al trato madionita, un comandante militar o juez surge para salvar a los israelitas. Su nombre es Gedeón. Gedeón pertenece a la tribu Manesej. Durante el período de los jueces, los israelitas se extendieron por Canaán y vivieron entre sus propias tribus en distintos territorios. Pero había poca cooperación entre las tribus, y la llamada de Gedeón a las armas es respondida solo por sus vecinos del valle de Jezreel. Mientras sus tropas marchan hacia el monte Gilboa, Gedeón entrena a los guerreros de su tribu. De su propia tribu es capaz de reunir una fuerza de unos 600 hombres, y es muy interesante lo que la Biblia nos cuenta sobre el pensamiento de Gedeón. Él mira a sus 600 soldados y dice: demasiados soldados. Gedeón ha desarrollado una estrategia utilizando una fuerza más pequeña y más manejable en contra de los madionitas, cuyos efectivos se cree que se cuentan por miles. Elige solo a 300 soldados de la élite, algunos de los primeros comandantes conocidos de la historia. Estos 300 hombres han sido seleccionados como una especie de fuerza de operaciones especiales para poner en práctica su plan táctico para luchar contra los madionitas. Gedeón lleva su comando a través del valle de Jezreel hacia el campamento madionita. Los comandos llevan antorchas, vasijas de arcilla y shofars, cuernos de carnero que son como las modernas cornetas. La Biblia dice que a medianoche Gedeón divide esta fuerza de 300 hombres en 3 compañías y rodea el campamento madionita por 3 sitios, dejando el sur más abierto. ¿Y qué hace Gedeón? Reúne a sus fuerzas para darles instrucciones. Fijaos en mí y haced lo que yo haga. Y las 3 columnas soplaron sus cuernos y rompieron sus vasijas. Gritaron: una espada para el Señor y para Gedeón. Los madionitas vieron las antorchas y huyeron con el pánico. No estaban seguros de cuántos se acercaban, ni quiénes se acercaban, ni de dónde surgían aquellas luces.
Estaban cegados y comenzaron a dispararse a sí mismos. Debió de ser un completo pandemonio. Gedeón y sus soldados atacaron al enemigo, pero principalmente condujeron a los madionitas al fondo del valle de Jezreel, hacia el río Jordán. Aquí fue donde brilló la táctica de Gedeón. El ataque nocturno parecía funcionar. Esperando emboscados a los madionitas estaba el resto de los soldados de la milicia tribal que respondieron a la original llamada de Gedeón a las armas. 3.000 soldados tribales israelitas se extendieron por el límite oeste del monte Gilboa, atacaron a las fuerzas madionitas por el flanco y los aniquilaron. Los grupos de la milicia tribal se retiraron de la batalla creyendo que los madionitas habían sido sonoramente vencidos. Pero Gedeón aún no estaba contento. El rey de los madionitas había escapado. Lo que sucedió fue que los comandantes de la milicia cogieron a sus soldados y regresaron a casa. Gedeón cogió a su fuerza de 300 operativos especiales, cruzó el Jordán y, según nos cuenta la Biblia, Gedeón y sus hombres comenzaron la búsqueda. La persecución sin tregua de Gedeón podía estar impulsada por la venganza. Los hermanos de Gedeón habían sido asesinados anteriormente, seguramente por los reyes madionitas. Finalmente, Gedeón capturó a sus enemigos. Aquellos hombres que asesinaste en Tabor, ¿cómo eran? Eran iguales que tú, contestaron ellos, como los hijos de un rey. Eran mis hermanos, dijo él, los hijos de mi madre. Como que existe Dios que si los hubieses perdonado, yo no te mataría. Lo que había sucedido era que los madionitas habían capturado a algunos de los hombres de Gedeón, al parecer sus hermanos, y los habían matado. Si esto es lo que nos cuentan las escrituras, entonces, al igual que Michael Corleone en El Padrino, era algo más que un asunto de negocios. Era algo personal. Se trataba de una típica enemistad ancestral, de sangre entre cananitas, israelitas y árabes. Los reyes de los madionitas habían matado a sus hermanos. Gedeón demandaba venganza. Gedeón llama a su hijo adolescente para acabar con la vida del rey. Esto es realmente humillante. Morir a manos de un niño no es una forma honorable de morir. Y sobre todo, morir a manos de alguien que no tiene experiencia en estas artes. No sería una muerte limpia, indolora. Pero el muchacho no lanzó su espada, porque era tímido, porque aún era un niño. Los madionitas nunca más volvieron a entrar en Canaán para atacar a los israelitas. La Biblia dice que Gedeón volvió a casa y vivió una larga y placentera vida. Pero en aquella zona del antiguo Israel, la vida sufriría otra vez los horrores de la guerra, cuando fuerzas enemigas intentaron subyugar a los israelitas. Esta vez, esa fuerza era una de las más poderosas. Eran los filisteos. El oficial militar británico Orr Wingate dijo no haberse despojado nunca de su revólver, su botella de whisky y su Biblia mientras luchaba contra el ejército de Mussolini en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Wingate se inspiró en la historia de Gedeón, creó una fuerza más pequeña y mejor entrenada para derrotar a su enemigo. Wingate llamó a sus comandos la Fuerza Gedeón.
Les llamaban los filisteos. Una gente de mar, seguramente del mar Egeo, avanzaron por el Mediterráneo y se asentaron a lo largo de la costa sur de las planicies de Canaán. Estos fieros guerreros pretendían controlar los puertos del mar Mediterráneo, así como las rutas comerciales de Canaán, incluyendo el a menudo codiciado Valle de Jezreel. Es sobre este estratégico paso donde se libra una histórica batalla bíblica. Esta vez el Salvador israelita es un héroe inusual. Su nombre es Débora. Débora está considerada como la Juana de Arco de su gente. Es profeta y administra consejos, pero también es una astuta comandante militar, y lo sabemos por la estrategia que elige en su batalla. Esta batalla tendrá un poco de todo. Tendrá agentes dobles, tendrá asesinatos y también tendrá un uso brillante del terreno para sus propósitos militares. La Biblia dice que esta histórica batalla fue desencadenada por el rey cananita y el comandante de su ejército, Sísara, que había estado aterrorizando a los israelitas locales. Algunos estudiosos creen que, de hecho, Sísara era filisteo. Enfrentada a unas combinadas fuerzas de potencial amenaza, de cananitas y filisteos, Débora toma la decisión crítica de ir a la guerra. Y como era habitual durante el tiempo de los jueces, la mayoría de las tribus demuestran ser poco fiables. Solo se les unen 4 tribus, logrando una fuerza de entre 6.000 y 8.000 hombres. Ella es la estratega principal, pero su comandante táctico, su general de campo, es Barak. La Biblia dice que ordena a Barak dirigir a los israelitas a la cumbre del monte Tabor, que está situado en la cara norte del valle de Jezreel. La elección del monte Tabor es brillante. Es brillante porque está muy alto y desde esa posición Barak puede ver a cualquier ejército aproximándose desde cualquier dirección. En segundo lugar, es muy escarpado, lo que significa que el ejército cananita o el ejército filisteo, que básicamente utilizan carros como su fuerza de combate, serán incapaces de escalarlo o maniobrar. El cuerpo de carros de los filisteos es uno de los más mortíferos de Oriente Medio. Tanto los que los guían como los arqueros llevan costosas armaduras de escamas de bronce. Las escamas están superpuestas como las de un pez y tienen unos 2 milímetros de grosor. Eran muy efectivas, podían parar las flechas, por ejemplo, podían parar una espada. Los arqueros filisteos iban armados con un arco compuesto con un alcance máximo de unos 300 metros. Si no tienes carros, no puedes enfrentarte a un ejército de carros en una llanura abierta, porque serás diezmado. Lo que quieres es escoger un terreno que los haga caer, o incluso mejor, frenar esos carros. Eso es lo que los israelitas intentaban al escoger el monte Tabor como campo de batalla. Ahora la clave era atraer a Sísara al campo de batalla elegido. Débora envía un agente doble llamado Heber para informar a Sísara de la situación del ejército israelita. Inmediatamente Sísara ordena a su ejército dirigirse al monte Tabor. El ejército de Sísara va armado con espadas de bronce y escudos redondos. El escudo redondo es más pequeño que el típico escudo rectangular cananita, lo que le da a los soldados una mayor movilidad. Al igual que con la espada en forma de hoz, los soldados pueden herir con la espada recta, pero ahora con esta tienen la ventaja de poder clavar la espada en el cuerpo del enemigo. Pero incluso con estos avances tecnológicos, el general filisteo Sísara comete un fallo estratégico. Es primavera en el valle Jezreel. Por la base del monte Tabor discurre el río Kishón. Además, hay una gran cantidad de pequeños afluentes. Lo que sabe Barak es que en esta época del año la zona en la que el enemigo va a maniobrar, con sus pesados carros de unos 200 kilos de peso, es una ciénaga. Ahora Barak ataca. Barak tiene ventaja en 2 posiciones. Una es que va a atacar colina abajo y la otra es que atacará con la infantería ligera. Sus hombres se podrán mover en el barro mucho más rápido que la infantería pesada y, por supuesto, los soldados en los carros no se podrán mover en absoluto. Si lo juntamos todo, tenemos a un ejército israelita dotado de una gran movilidad, muy motivados y bien dirigidos. Y saltando en el barro, la fuerza cananita o filistea estará sobrecogida y sin capacidad de maniobra.
Al contrario que la mayor parte de sus hombres, Sísara escapa abandonando a su ejército a su suerte. Lejos del barro, encuentra refugio con una mujer llamada Jael. Y él le dijo: quédate en la entrada de la tienda. Si viene alguien y te pregunta si hay alguien aquí, diles que no. Pero Jael no era amiga de los filisteos. Cuando estaba profundamente dormido por el cansancio, ella se le acercó sigilosamente y le clavó una estaca de la tienda en su sien, hasta que atravesó la tierra. Jael es la esposa de Heber, el agente doble que ayudó a atraer a Sísara al monte Tabor. La brillantez militar de Débora y Barak se vio realmente aquel día. Quiero decir que lo hicieron todo bien. Utilizaron la inteligencia militar, utilizaron a los espías adecuados, eligieron el terreno correcto y fue una gran victoria. Pero podían no estar pensando en términos de una gran victoria global. Si lo miramos desde el contexto estratégico más amplio de la situación entre israelitas y filisteos, la victoria de Débora en el río Kishón fue una catástrofe estratégica. Intentemos ver la victoria de Débora desde la perspectiva de un oficial de inteligencia filisteo. Ellos ven por primera vez en 100 años, por primera vez desde Josué, que tienen una zona de control contigua bajo la influencia de tribus israelitas que se extiende a través de todo el valle de Jezreel, casi hasta la costa. Controlar esta zona equivalía a un enorme cambio de planes en la estrategia contra los filisteos. Es un cambio que no podría mantenerse mucho tiempo. Y el ejército filisteo actúa muy rápidamente para cambiarlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el norte de África, el general británico Montgomery vence a las divisiones acorazadas alemanas como Débora venció a las fuerzas de carros de Sísara. Procurando que mapas falsos cayesen en manos del enemigo, Montgomery conduce a los tanques alemanes a un terreno inhóspito. Incapaces de maniobrar, las divisiones acorazadas son arrasadas. La batalla de Débora en el monte Tabor contra la coalición cananita filistea había sido una gran victoria para los israelitas. Pero este éxito tendría un precio letal. Las importantes rutas comerciales del valle de Jezreel habían sido cortadas por los filisteos. Esto dio como resultado un cambio en la ecuación estratégica geomilitar de la zona. La máquina de guerra filistea estaba a punto de ser debilitada. Los filisteos reaccionaron a este cambio de ecuación estratégica exactamente como esperaríamos que reaccionarían, es decir, rápidamente y con una fuerza militar imponente. Los filisteos destruyeron al ejército israelita cerca de las ciudades Afec y Ebenezer. Con el ánimo de esta victoria, los filisteos llevaron los comandos de vuelta al codiciado valle de Jezreel. Entonces atacaron a los israelitas con más dureza, tomando el control de la cadena montañosa central. El resultado de la derrota de Afec fueron 50 años de ocupación militar de los filisteos en el cordón montañoso central israelita, que había sido la tierra que Josué había conquistado. Está más claro que nunca que los israelitas necesitan un líder, un dirigente que una a las tribus en contra de un enemigo común. Necesitan un rey. Este hombre será Saúl. Saúl es uno de los comandantes militares más brillantes de la Biblia. Demostró ser un fiero guerrero y un estratega excelente. Y quizás lo más importante, alguien que podía unir a las tribus y unificarlas para luchar contra un enemigo común. Durante un periodo de unos 20 años, Saúl formó un ejército profesional y extendió el reino israelita con victorias sobre los edomitas, moabitas y malaquitas. A medida que el ejército israelita crecía en tamaño y poder, el filisteo, sin embargo, crecía lentamente.
Los oficiales de la inteligencia filistea habían tenido a Saúl vigilado. Ya no es un joven inexperto. Ahora es un capitán curtido en la batalla que obtuvo muchas victorias contra las tribus rivales. Y también ha creado una fuerte milicia de unos 12.000 o 14.000 hombres y un cuerpo permanente de unos 3.000 poderosos hombres, o giborim. Esto lleva a los filisteos a sospechar que algo va a pasar con Saúl tarde o temprano. Es el hijo de Saúl, Jonatán, el que enciende la mecha de la guerra. Aunque la Biblia no nos habla del motivo, Jonatán ataca a un oficial filisteo. Este es el comienzo de una sangrienta guerra de 4 años entre israelitas y filisteos. Como respuesta a este asesinato, los filisteos dirigen rápidamente una fuerza hacia la ciudad de Michmash. Los ejércitos se enfrentan en el exterior de una cañada conocida como el Paso de Michmash. Según la Biblia, el ejército israelita está dividido en 2 unidades. Jonatán dirige una tropa de unos 1.000 hombres desde uno de los extremos de la cañada. Saúl dirige a una fuerza de 3.000 desde la cumbre. Acampado en el otro extremo de la cañada está el ejército filisteo. Aparentemente, estos ejércitos se enfrentaron el uno al otro durante varios días. Finalmente, una pequeña fuerza filistea, no sabemos exactamente su tamaño, intenta abrirse camino a través de la cañada para alcanzar la cima del paso Michmash. Es durante el avance filisteo cuando Jonatán decide tomar las riendas de la situación. La Biblia dice que Jonatán y sus porteadores de armas descubrieron un paso secreto a través de la cañada. Entonces se acercaron a la retaguardia del ejército filisteo y atacaron. En ese momento es probable que a los israelitas les hubiese ayudado la tecnología militar de la fuerza de combate filistea. Mientras la lanza todavía se utilizaba mucho, Jonatán y su porteador de espadas podían luchar con la espada recta en lugar de la espada de hoz. El escudo redondo también reemplazaba al rectangular. En las sociedades antiguas, los porteadores de armas no eran simplemente una figura decorativa, eran guerreros, una compañía fiable y un guardaespaldas personal. Normalmente servían a un rey, o en el caso de Jonatán, a un príncipe. Según la Biblia, Jonatán y su porteador de armas sorprendieron a la pequeña reunión filistea. Pero lo que parece que ocurrió fue que esta escaramuza cogió a los filisteos por sorpresa y muchos huyeron aterrorizados. Los filisteos creían estar siendo atacados por una fuerza mucho mayor desde su retaguardia. En ese momento, Saúl lanza sus fuerzas en la cañada y ataca a los filisteos. Pero ahora, si podemos hacernos una idea, 2 grupos de cierta cantidad de hombres, quizás unos 6.000 en total, más o menos unos 3.000 en cada bando, están acorralados en un espacio de combate muy reducido. Es una lucha cuerpo a cuerpo todo el tiempo. La ventaja, por supuesto, está del lado de Saúl y los israelitas. ¿Por qué? Porque son infantería ligera. La infantería ligera confía en su velocidad y movilidad. Los filisteos son infantería pesada. Sus lanceros pueden intentar formar en falange, en densos escuadrones interconectados de varias filas de soldados. Pero en este terreno, la falange no funciona. Su incapacidad para formarse en falanges les deja casi indefensos. Los lanceros, con todo su pesado equipo, se mantienen firmes intentando aplastar a una infantería ligera muy veloz. Así que al final del día lo que sucedió fue que los filisteos infligieron sobre Saúl una insignificante oposición. Saúl vence ese día y persigue a los filisteos por la cadena montañosa central. Es una victoria decisiva y estratégica para los israelitas. Pero los filisteos se tomarán la revancha.
En 1917, cuando la Primera Guerra Mundial sacude Oriente Medio, el ejército británico se prepara para enfrentarse a los turcos otomanos cerca de la ciudad de Michmash. Un oficial británico reconoce el nombre de la ciudad y a la luz de una vela busca en su Biblia de bolsillo. Allí, en el primer libro de Samuel, encuentra el nombre Michmash y la historia de Jonatán y su ataque sobre los filisteos. El británico descubre el mismo paso que había usado Jonatán, copia su estrategia y sale victorioso de la batalla. En el año 1010 a.C., el ejército israelita obtiene una gran victoria derrotando a los filisteos en el paso de Michmash. El rey israelita, Saúl, es recordado como un héroe. Su popularidad crece cuando es capaz de recuperar el control de la cadena montañosa central de Canaán. Es un gran momento para Saúl. Ha echado a los filisteos de la cadena montañosa, ha interceptado la importante ruta comercial del valle de Jezreel y está avanzando en la creación de una monarquía unida. Pero no puede alejar a los filisteos por mucho tiempo. Regresarán para vengarse. Desde la derrota del paso Michmash, los filisteos han intentado numerosos ataques frontales a través de los valles, intentando en vano recuperar la cadena montañosa central. Finalmente deciden flanquear a los israelitas y atacar desde el monte Gilboa en el valle Jezreel. La fuerza filistea acampa en la base del monte Moré. Saúl y los israelitas están acampados en lo alto del monte Gilboa oteando Jezreel. Saúl parece tener ventaja porque controla el terreno elevado, y el terreno es lo bastante abrupto como para prevenir un ataque de los carros. Los filisteos marchan a través de la planicie. Liderando la marcha van las falanges de la infantería pesada. Los israelitas esperan hasta que los filisteos están a un tercio del ascenso del monte Gilboa. Entonces se encuentran. La lucha es feroz. Los israelitas mantienen un ataque filisteo de varios frentes. La falange de infantería pesada lo está presionando, presiona a Saúl por 3 frentes, y eso es deliberado. La presión filistea es feroz. Está diseñada para acorralar y presionar a las fuerzas de Saúl contra la montaña, y así evitar que puedan maniobrar. Cuando parece que el ejército de Saúl podrá resistir la invasión filistea, sobreviene la tragedia. Saúl es alcanzado por los arqueros filisteos que han conquistado la zona alta. Una posibilidad de cómo pudo haber ocurrido esto es que mientras la infantería peleaba duramente, una columna de carros abrió un amplio flanco durante una maniobra a través de la aldea de Gina. Aquí el monte Gilboa no es tan escarpado. Es un lugar casi perfecto para los carros, y allí estaban situados encima de Saúl, no solo cortándole la retirada, sino cargando sobre él. Los filisteos atacaron Israel, y los hombres de Israel huyeron ante los filisteos. Muchos cayeron en el monte Gilboa. La batalla rodeaba a Saúl, y algunos de los arqueros le alcanzaron y fue gravemente herido. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y alcanzaron a Jonatán. Le hirieron varias veces y se está muriendo. Saúl se está muriendo. Se volvió hacia su porteador de armas y le dijo: mátame, no quiero caer en manos de los no circuncidados. No quiero ser un espectáculo público. Pero su porteador de armas no podía hacerlo, no podía matar a su amigo. El acto final de Saúl en la Biblia es heroico.
La derrota en Gilboa es una enorme y estratégica derrota para los israelitas. Los filisteos han recuperado las rutas comerciales del valle de Jezreel. Y por lo que se refiere a Saúl y Jonatán, es una trágica derrota para dos grandes jefes militares israelitas. Con todos los progresos hechos para conquistar la tierra de Canaán, los filisteos habían recuperado una vez más la primera posición. Parecía que la suerte estaba sellada para los israelitas. Pero el destino de un hombre aseguraría que finalmente los israelitas conquistarían la tierra de Canaán. Él sucedería a Saúl como rey y crearía el imperio israelita. Su nombre es David. Una de sus primeras apariciones en la Biblia ocurre antes de la muerte del rey Saúl. Es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Según la Biblia, los israelitas y los filisteos se enfrentaron cara a cara cerca del valle de Te-Rubbín. Los comandantes deciden comenzar el día lanzando el mayor ataque de sus ejércitos uno contra el otro. Ahora nos suena muy raro, pero una idea frecuente que tenían era que los dioses eran quienes decidían las batallas. Así que resultaría del modo en que los dioses decidieran. El campeón filisteo es un gigante llamado Goliat. Retó a los israelitas captando su atención durante días. Finalmente, David acepta el reto. El filisteo dijo a David: «Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a las bestias del campo». Y David contestó al filisteo: «Este mismo día el Señor te puso en mis manos. Te mataré, te cortaré la cabeza y dejaré tus huesos en el campo filisteo para los pájaros del cielo y las bestias del campo». Hay un debate sobre la edad que tenía David cuando mató a Goliat. La idea popular es que David era un joven muchacho. Pero estudiando las escrituras, David tenía probablemente edad militar, sobre 20 años más o menos. Es debido a la habilidad de David con la honda. Normalmente estaban hechas de cuerdas atadas a una bolsa de cuero. La honda era una de las armas más transportables y baratas del mundo antiguo. La honda no era un arma de vagabundos, sino algo muy común en la milicia israelita. Era capaz de lanzar una piedra del tamaño de una pelota de tenis a unos 300 metros. Era un arma de ataque indirecto, al igual que lo eran los arcos. Se cree que David y Goliat estaban a solo 10 metros. A esta distancia, la honda es más que un arma de ataque directo. Acelerando a unos 40 metros por segundo, una piedra de 100 gramos en la cuenca del ojo de Goliat golpea con una fuerza de 8 kilos. Además, a este enorme guerrero filisteo, impresionante con su armadura de guerra, David sencillamente lo mató con una simple pedrada en la cabeza, justo en el entrecejo. David se acerca a Goliat, coge su arma, su espada de hoz, y le corta la cabeza al gigante. Uno se lo imagina, aunque las escrituras no dicen nada sobre esto, sosteniendo la cabeza de Goliat, no solo frente a los filisteos, sino sosteniéndola como un trofeo delante de sus propios hombres. Este hecho atribuido a David se convirtió en leyenda y lo encumbró a la grandeza. En pocos años se convirtió en rey. Venció a los filisteos y tomó el control de la cadena montañosa central del país. Finalmente cumplió la promesa que supuestamente le hizo Dios a los israelitas de conquistar la tierra de Canaán. David continuó los pasos de los grandes comandantes israelitas que eran expertos en desarrollar estrategias, como un cuerpo de operaciones especiales, comandos de incursiones nocturnas que están descritas en lo que algunos creen que es solo un texto religioso. Pero para otros, la Biblia puede ser utilizada como una guía de estrategia militar.
En una revisión de las batallas de la Biblia tal y como están descritas en el Antiguo Testamento, lo que tenemos es una saga militar y política de un pueblo que desde su nacimiento hasta su supremacía permanece en la historia como un pueblo intocable, con sus propias instituciones, su propia religión y sus propios ejércitos. Es el viaje fantástico de un pueblo que abandona Egipto hasta crear no solo la tierra prometida que les fue dada por Yahvé, sino también un imperio que nadie les dio, pero que fue conquistado con la fuerza de las armas. Finalmente, después de casi 500 años de sangre y de batallas bíblicas devastadoras, el imperio israelita estaba a punto de surgir.